Me llamo Sonia Bustamante Domínguez, tengo 55 años, tengo una enfermedad neurológica llamada Guillain-Barré, que es prima hermana de la ELA. Empecé a sentir un cansancio continuo, pero no se iba. Entonces se me empezaron a caer las cosas. Entonces empecé a ir a doctores para ver qué era lo que tenía, tal vez una mala posición, necesitaba terapia o algo. En ese lapso yo me la pasaba yendo todavía más doctores, más estudios y no encontraba nada. Fui con una amiga en algún momento y me dijo que me contó de algún problema que había tenido su hija. En neurología fue donde la terminó llevando. Y allí fue donde encontré al doctor, que estaba haciendo investigaciones acerca de otras enfermedades variantes de la ELA. Se tardaron mucho para hacerme mis estudios y finalmente él no me dio el diagnóstico, me lo dio un estudiante de él en el 2011. Creo que se me hizo la forma más poco ética que he visto de los médicos, porque me dijo que no gastara en nada, que tenía 2 años de vida, que para esta enfermedad no habían encontrado nada, ni había medicamentos, ni había nada que me hiciera, que me volviera a ayudar a recuperar mi cuerpo. Me dijo, mejor quédese en su casa, disfrute a sus hijos, le queda muy poco tiempo de vida. Me siguieron sucediendo más cosas ya no solamente con mis brazos, sino con las piernas. El dolor que tengo es horrible. Me encontré un doctor que me puso ozono. Él me dijo que para él yo no tenía ELA. Entonces con el ozono no me quitaba el dolor, pero sentía mejoría, por lo menos no me caía tanto. Puedo decirte que en ese lapso hice muchas cosas. Viajé con mis hijos, iba a comprar lo que yo vendía, seguí siendo productiva. No puedo mover nada excepto mi dedo que siempre insiste en moverse. No tengo una terapia como tal, no tengo el equipo y creo que con cada situación de estrés que llega a mi vida, esto va como haciendo que se vaya deteriorando más mi cuerpo. No, estuve viendo los casos, cómo van avanzando día a día, ¿no? Cómo van las piernas y los brazos convirtiéndose como si el músculo fuera comiéndose los huesos. Es una enfermedad que normalmente le da a los hombres. Es muy bajo el rango que le da a las mujeres. Y desafortunadamente fallece muy rápido. A mí, al diagnosticármela en el 2011, yo empecé a sentir mal en el 2006. O sea, si hacemos cuenta, ya llevo bastantes años aguantando esta enfermedad. Hay estudios muy importantes que uno es el de la sangre, con el que diagnostican si es verdad que es ELA. A mí no me lo hicieron. Lo que quiero es que la gente la conozca, que sepa cómo se llama, que existe una forma terrible de vivir esta enfermedad. Y por ejemplo, antes de entrar aquí, cada vez que me voy a dormir, pienso en que voy caminando en el camellón con mis hijos. Siempre me veo caminando o bailando. Hace rato que estaba en la cama, que puse algo de música nuevamente. Puedo mover mi cadera, ¿no? Tuve una terapista que me metió en el Face y habló de mi caso con un biomagnetista.
Y yo no sé en la gente si confío, ¿no? Pero no se me cae tanto en mi cabeza. Entonces, cuando me he sentido mal, le llamo y me ayuda. Pero he buscado muchas cosas para ayudar a mi cuerpo. Y de verdad espero que algo le ayude, pero por el otro lado me siento preparada para partir. Muévete, muévete. Todo lo que tú puedas, muévete. Mueve las piernas, los brazos. Dale gracias a tu cuerpo de lo que él hace. Disfruta cada momento. Porque creo que en este mundo en el que estamos así es. La vida pasa tan rápido que no valoramos el cuerpo que tenemos, ni lo que hacemos, ni cómo lo tratamos, ni muchas cosas que para la gente que está bien no piensa. Piensa en otras cosas, pero no piensa en que pues, el cuerpo se cansa, se agota y que pide ayuda. Tienes que buscar porque hay algo que te puede ayudar. ¿Qué? La verdad no lo sé. Pero tienes que buscar porque todavía hay cosas que se pueden hacer. Solo no te rindas. Yo recuerdo una visita de una doctora hace como 4 años. Mi novio tiene ELA. Dice, ¿tú qué me sugieres que le diga? Le dije, mira, yo hice todo. Yo caminé mucho, siempre hice muchas cosas y siempre vi mi motor, que eran mis hijos. Y con esos hijos son los que me voy a acostar todos los días. Tengo sus fotos en mi espejo, cuando me dan de desayunar, de comer. Entonces es lo único que tengo. Y que doy gracias a Dios que esto no esté en su genética de ellos. Entonces creo que si tú estás en mi posición, hay muchas cosas por hacer. No sé cómo explicártelo, pero las cosas te llegan. Y quisiera despedirme y decirte con mi mano adiós, pero no puedo. Lo único que te puedo decir y que espero que salga es ¡wow! Y gracias porque hayan hecho esta entrevista y espero que se comparta y se difunda esta información por todas las partes que se pueda y que lo escuche toda la gente que tenga interés y que espera en Dios que nunca empiecen con un proceso como el mío. El síndrome de Bulpian-Bernard, SVB, también conocido como flail arm, brazo caído, débil o inestable, diplegia brachial amiotrófica o Man-Inverell syndrome, síndrome de hombre dentro de un barril. Es una rara enfermedad de la motoneurona, considerada como una variante regional de la esclerosis lateral amiotrófica, que inicia como una progresiva debilidad y atrofia de brazos. Dentro del espectro de variantes de la ELA, tiene un tiempo de sobrevivencia relativamente largo. Debido a sus características distintivas, se ha sugerido que SVB es una enfermedad distinta de la ELA.